Muy bien, grabación iniciada. Compartiremos la pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Eso fue lo último que vimos sobre el artículo de Baringholtz, que intentaba buscar el nexo entre ética y economía. En realidad, los tres artículos que vemos en esta parte, que son los dos de Montucci y el de Leonora Baringholtz, podrían clasificarse en lo que en investigación se llaman trabajos exploratorios, digamos, ¿no? Porque, bueno, no terminan de concluir así enfáticamente esto es de esta manera. Sobre todo el último de los trabajos que vamos a ver ahora, que tiene el de Luisa Montucci tiene un tufillo, digamos, antipopulista, por decirlo de alguna manera, hecho en octubre del 2014. Yo quisiera saber, después de la experiencia del gobierno que terminó en octubre del año pasado, qué escribiría Luisa Montucci, además de todo lo que escribe en ese trabajo, ¿no? Muy recomendable, hay que leerlo con tiempo. Más allá de que uno no comparta necesariamente, absolutamente todas sus conclusiones, digamos. Bueno, nosotros ya vimos el problema, como introducción al problema del ser y el deber ser, ética y economía, una relación, ¿qué es la ética? O introducción a la ética, donde la ubicábamos dentro de la filosofía. Ética y economía, una relación difícil, donde básicamente trabajábamos sobre el otro artículo de Montucci, muy interesante. Y después el de Leonora Baringholtz, tal vez un poco menos interesante, porque es más exploratorio que el anterior, en busca del nexo perdido en algún punto que la autora tampoco precisa del todo. Y ahora vamos a ver que sería un caso tal vez de aplicación, ¿no? Donde plantea una especie de dicotomía que en los términos, obviamente, de Fernández Pol no sería para nada válida, ¿no? Porque el artículo se llama Ética privada versus ética pública, como si fueran cosas contradictorias, ¿no? Cosa que la autora desmiente desde el principio, pero bueno, allá vamos. Este artículo, que es más reciente que que comentamos en la clase pasada, que aquel era de 2007 y como dije recién, es de 2014, Luisa Montucci, que es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, ¿no? Bueno, muy prestigiosa, viene de décadas trabajando sobre economía del trabajo, etc. Admite que en muchos casos, en particular los que se presentan en el mundo de la política, se plantea la existencia de una dicotomía entre la ética privada y la ética pública. Y se sostiene que, en consecuencia, los principios y normas aplicables a una no deberían ser considerados de aplicación compulsiva, es decir, obligatoria, a la otra para identificar compartimientos éticos. A ver, esta no es la posición de la autora, ella dice, se sostiene, o sea, algunos dicen que no serían trasladables así directamente. Está bien, acá hay un supuesto muy fuerte y es que en la vida privada se es ético y en la vida pública puede no serlo, digamos, un individuo. Ahora, para la autora este planteo resulta inadecuado, ¿no? Tanto para interpretar la realidad como para proponer políticas y medidas concretas que procuren el logro de una sociedad más ética, si ese fuese el objetivo. Ello en virtud de que resulta difícil y además arbitrario pretender diferenciar las personas y sus acciones de acuerdo con el ámbito en el cual se desempeñan. Aquí está marcando su posición, que es absolutamente respetable y compartible, por otro lado. Debe tenerse presente que los elementos que permiten juzgar una acción como ética o falta de ética son los valores. Y para cualquier persona sus valores serán los mismos, con independencia del contexto en el que se manifiesta. Salvo que uno haga la humorada extraordinaria que hizo el actor norteamericano Groucho Marx, el más inteligente de los hermanos Marx,
humoristas de los 30 y 40 del siglo pasado, que decía algo así como, estos son mis principios. Decía, si no le gustan, tengo más, ¿no? Una frase que se suele citar como justamente contrapartida a lo que el autor está afirmando, en tono de broma. Luego de efectuar una breve recorrida por la filosofía política moderna, donde menciona a Hobbes, a Locke, etc., la autora se interroga de esta manera. ¿Puede justificarse que un mismo actor se comporte de un modo definible como ético en un caso y en otro definible como no ético o corrupto en otro? Bueno, acá hay una cuestión, digamos. No ético y corrupto no son necesariamente sinónimos. Ni desde la realidad, digamos, ni desde la definición. Y se responde, obviamente, que resulta difícil aceptar. Y agrega, no se puede evitar plantear el hecho de que una persona que aparentemente había sido ética en su vida privada y que en actividades públicas deja de serlo, en realidad nunca fue verdaderamente ética. Al parecer, solo le habían faltado las oportunidades y los incentivos para dejar de serlo. La cuestión de los incentivos para tener conductas morales es muy importante en una sociedad democrática. Más adelante agrega que la ética pública ha sido considerada como una rama de la ética política, llegándose incluso a equipararlas. Sin embargo, hay que distinguir dos áreas que permiten identificar importantes diferencias en los aspectos éticos o morales que ambas cubren, la pública y la política. La primera rama cubre los procesos que se refieren a los agentes públicos y a los métodos y objetivos que siguen y al comportamiento que observan en sus funciones. Agentes públicos definidos en sentido amplio. La segunda rama es identificada como la ética de la política o de la política pública y se manifiesta en juicios acerca de las políticas y las leyes. Si se consideran ambas leyes o ambas ramas en conjunto, la ética pública y la ética política, se infiere claramente que se trata de realizar juicios morales respecto de acciones de los agentes públicos, así como de las políticas y leyes que definen los contextos en los cuales tanto tales agentes como el resto de la población debe desempeñar sus funciones y los propósitos que los guían. Es decir, juicios morales sobre o las políticas o las leyes que sancionan la política o la forma en que afectan a la población. En relación con el primer aspecto de la ética pública, es una referencia casi ineludible la de Nicolás Maquiavelo, quien en su obra principal y controvertida El Príncipe planteaba de qué manera debían comportarse los gobernantes para mantener y aumentar su poder. En realidad, lo que plantea en esta obra Maquiavelo, aquí tenemos un retrato supuesto de Maquiavelo, porque está hecho después de su muerte por un pintor italiano. El texto trata acerca de la conquista, ¿no?, y en la conservación del poder. Y es un libro que, supuestamente inspirado en la figura de Fernando el Católico, que era católico pero no era tan ético, escribe Maquiavelo está dedicado a Lorenzo el Magnífico, pero está pensando en otra personalidad, en el príncipe, para lograr la unificación italiana, cosa que no se pudo lograr, ¿no? Está pensando en Cesare Borgia, que era el hijo del Papa, fíjense ustedes, otra conducta no ética, un caudillo y condottieri de ese momento. El autor florentino, era de Florencia, efectivamente, aceptaba que eran dignas de elogios en los gobernantes, en el príncipe, virtudes tales como la moderación, la clemencia, la amabilidad, la generosidad, el vigor, la religiosidad y la devoción. Ahora, sostenía que estas virtudes no servían para gobernar. Sostenía correctísimamente, digamos. Una persona con tales virtudes sería una buena persona, demasiado buena para gobernar. Y acá no se diferencia demasiado de lo que ya sostenía Aristóteles y Platón 2500 años atrás.
Un desastre como líder, que debería caracterizarse, fíjense ustedes, por su energía, audacia y astucia, y que debería ocuparse más por la estabilidad y seguridad de su poder que por la corrupción moral o el bienestar de sus dirigidos. O súbditos, porque en el planteo de Maquiavelo, digamos, más allá de que él haya estudiado la República Romana, en la época en que él escribe prácticamente, no, ni Suiza siquiera existía como tal, así que no había repúblicas en Europa. Venecia tal vez, pero bueno, era una república aristocrática, no democrática. Decía algo así Maquiavelo, que el príncipe debía tener la fuerza del león y la astucia del zorro. Hacía ese tipo de comparación. Esta obra de Maquiavelo es un clásico del pensamiento político y del poder, y de hecho se la considera como un texto fundamental y fundante de la ciencia política moderna. Ahora, Montucci agrega que también es cierto que ese mismo libro aparece o suele aparecer como una justificación del autoritarismo y hasta de gobiernos dictatoriales, cuyos efectos negativos sobre el bienestar contradicen las supuestas ventajas que se usaron para darles un fundamento. Es decir, ha servido para justificar muchísimas cosas el príncipe, de las cuales no podemos culpar a Maquiavelo, digamos, porque él escribía con un objetivo concreto. Hay autores que en épocas más recientes han sostenido que el funcionario como líder político puede tener que llevar a cabo acciones que no podrían ser consideradas como éticas si fueran realizadas en el ámbito privado. Pueden tener que llevar a cabo, es decir, la idea que da es, pueden verse forzados a llevar a cabo esas acciones. Así se ha señalado, por esos mismos autores, claramente, que sería aceptable que tal líder haga lo incorrecto para lograr lo correcto, lo cual plantearía una coincidencia con lo sostenido en su tiempo por el autor florentino, en el sentido de que los fines justifican los medios. Esa es la frase atribuida a Maquiavelo que aparece, digamos, de alguna manera en esta obra. De hecho, pobrecitos los oriundos de Florencia, la palabra florentino en el lenguaje de los políticos está entendido como maquiavélico, digamos, ¿no? Las intrigas florentinas del palacio, digamos, donde están en una lucha de todos contra todos. Al menos así han quedado en el habla vulgar. Mismo que la palabra maquiavélico, que se convirtió en un adjetivo, digamos, poco prestigioso. La autora afirma que ejemplos actuales nos muestran acciones de gobiernos que utilizan la violencia supuestamente para prevenir violencias mayores. Hay múltiples ejemplos de gobiernos de cualquier tipo que ustedes quieran. Algunos autores sostienen que en tal caso deben analizarse con cuidado las situaciones a fin de que pueda encontrarse alguna justificación en tales violencias. Por favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Y si la hay, alguien sostendría que haber procedido de esa manera no estaría mal. Bueno, aquí ya estamos en un terreno peligrosísimo, ¿no? Donde no puede enunciarse, llamarse alguna ley de carácter general y hay que estudiar cada caso particular. Y obviamente ahí tallan los valores de cada uno y la ideología de una manera pavorosa, digamos, ¿no? Y me remito a la política argentina de las últimas décadas. Pero otros autores sostienen que nunca puede haber justificación a actos claramente faltos de ética y nunca los fines pueden justificar medios claramente inaceptables. Como juicio moral lo comparto, como análisis político me parece pobrísimo. Aquí se presenta otro dilema. Un dilema, o situación dilemática, es aquella que, digamos, o no tiene solución, o ambas soluciones conducen al mismo resultado, o ambas soluciones son malas. ¿No? A diferencia de un problema que puede resolverse. Que nos lleva a preguntar, este dilema, ¿quién debe ser considerado como responsable de tales acciones en un sistema democrático? Es decir, estas acciones supuestamente violentas. ¿Los ciudadanos que votan o el líder que ha sido votado? El líder que supuestamente lleva a cabo acciones cuestionables en nombre de la ciudadanía y con su apoyo implícito.
En este caso, el líder tiene las manos sucias. Esta es una expresión sartreana, ¿no?, de Jean-Paul Sartre, que escribió una obra de teatro llamada así, Las manos sucias, donde, bueno, él denuncia en particular la actitud del Partido Comunista Francés en cierta coyuntura política, pero vale para cualquier partido político y para cualquier circunstancia. Y si no, fíjense ustedes, en la Argentina contemporánea de la grieta, digamos, como simpatizantes de uno y otro lado justifican acciones que el resto no justifica. Y no estoy hablando de manos sucias, estoy hablando de situaciones de violencia. Pero no debería atribuirse la misma condición al ciudadano que lo ha votado o a ese líder. Bueno, este es el sesgo antipopulista que yo noto, digamos, acá en Montucci, ¿no? Esto nos lleva a otro problema que lo vuelve, porque esta pregunta se la vuelve a hacer, no la responde, anticipo, no la responde. O sea que no tiene claro esa cuestión, o teme herir la susceptibilidad del lector para no responderle. Sin la obvia difusión que ha tenido el príncipe, se puede presentar una opinión contraria a la del príncipe, sostenida por el economista y político. A ver, en realidad sería político y economista, ¿no?, porque fue senador durante 18 años, por su estado natal, Paul Douglas, que ustedes lo deben conocer por la fórmula de Cobb-Douglas. Él es uno de los formuladores, digamos, de la misma. Ahí tenemos una foto de Douglas. Él adhería explícitamente a la teoría de los servidores públicos, criticando las posiciones de quienes se sentían más bien dueños, y reclamaba que no se optara solo por niveles moderados de decencia en los empleos públicos. Repito, que no se optara solo por niveles moderados de decencia en los empleos públicos. Una consecuencia de este punto de vista sería la necesaria presencia en esos dirigentes, ¿no?, de ciertas virtudes absolutas e irrenunciables, como por ejemplo la honradez. O sea, tendrían que ser supuestos desde los cuales partimos. Se supone que quien aspira a dirigirnos debe tener X virtudes. Bueno, obviamente X es discutible. Es en estos aspectos donde pueden presentarse algunas divergencias con el proceso de razonamiento moral analizado para la ética privada. Ajá. Las diferencias importantes se darán en la relación entre principios y valores, y en consecuencia en las reglas morales que de ellos se derivan y que definen el comportamiento ético. Principios de los actores y de los evaluados, y valores de ambos. Y en las reglas morales que permiten ese juzgamiento y estoy hablando de juzgamiento moral, ¿no?, y eventualmente la emisión de juicios al respecto. Un punto a tener en cuenta estaría dado por la necesidad de distinguir entre lo que se define como la ética del proceso y la ética de la política. La ética del proceso sería aplicable a los servidores públicos, es decir, a los funcionarios, no a los elegidos, sino a los de carrera, respecto de los métodos que utilizan en sus funciones. Y la ética de la política emite juicios respecto de los políticos y las leyes que han contribuido a aprobar y a su posterior implementación. Y aquí se nos plantea otra vez la duda. ¿Quién resulta responsable en una democracia? ¿Los ciudadanos que han votado o el líder que ha sido votado? La autora no ofrece una respuesta a esta cuestión, esto es mi comentario, pero sería aconsejable, antes de responder, distinguir entre las responsabilidades morales, a las que sin duda alude, es cierto, lo confirmamos después, y a las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de acciones reñidas con las normas legales vigentes en cada caso. La autora va a hablar después de responsabilidades legales, en tanto bien claro se viole alguna ley escrita, ¿no?, codificada. Uno de los aspectos más controvertidos y discutidos por los filósofos, en el caso de la ética privada, es el referido a la responsabilidad moral. ¿Por qué? Hay un interés que parecería derivarse del hecho de que el mismo está estrechamente conectado con la creencia, generalmente aceptada, de que quienes pueden ser considerados moralmente responsables, son los individuos pertenecientes a una clase diferenciada, la de aquellos que son definidos como personas
y que a pesar de ciertas similitudes son distintos de otras especies o clases de individuos. Pero no se sulfuren. Sigamos el razonamiento del autor. Es evidente que una clara identificación del criterio para determinar el significado de ser persona no parece posible, pues es una cuestión sumamente controvertida y obviamente con contribuciones en permanente desarrollo, contribuciones teóricas, quiero decir. Pero si un ser califica como persona, tendrá estatus, estado, moral, lo que conlleva derechos y deberes. Repito, si un ser califica como persona, tendrá estatus moral, lo que conlleva derechos y deberes, y demanda especial consideración moral por parte de otras personas. Bien se ha señalado que el rango distintivo de las personas es tener el estatus de agentes moralmente responsables. Voy a un tema de hace 2 días, este chico que atacó a 2 damas en un gimnasio, digamos. Ahí están discutiendo en el fondo esta cuestión, si en el momento de cometer ese acto incalificable era una persona, es decir, si tenía pleno conocimiento de los actos, de las consecuencias, etcétera, etcétera. Bueno, van a debatir los juristas décadas. Un canal de noticias con total irresponsabilidad le dio cabida al hermano mellizo de este perpetrador, que dijo una estupidez supina como la pandemia tiene la culpa, digamos, ¿no? Bueno, con lo cual querían eludir esta condición de esta responsabilidad, sin saber, seguramente, en su ignorancia, que eso lo excluía de la consideración de ser persona. Por agente, vamos a entender a la persona o entidad, porque esto vale para las personas físicas, pero también para las personas jurídicas, ¿no?, que realiza una acción. Es decir, que es el sujeto, perdón, de la acción. Cabe aclarar que la autora lleva más de 2 décadas trabajando el tema de lo que se suele llamar la responsabilidad social empresaria, o sea que tiene una noción importante y muchas contribuciones respecto a ese tema, que a mí no me interesa, por eso no lo voy a incluir en esta presentación. Ser agente moral implicaría que la persona realiza acciones que tienen connotaciones morales, es decir, que pueden ser calificadas como correctas o como incorrectas, como buenas o como malas. Agente, ya sea una persona o ya sea una entidad, una empresa, por ejemplo, o un gobierno. Sostener que el agente es moralmente responsable implica suponer que está en condiciones de realizar juicios morales, bueno, acá está mal, es evaluar moralmente distintas líneas de conducta posibles y que tiene la capacidad de realizar una elección y de actuar por sí mismo sobre la base de esa elección. A ver, vamos a ver entonces las condiciones para considerar a un agente moralmente responsable. Primero, está en condiciones de realizar juicios morales. Está en condiciones intelectuales, mentales. De evaluar moralmente distintas líneas de conductas posibles, o sea, de calificar desde un punto de vista moral las distintas alternativas que se le presentan. Que tiene la capacidad y la libertad para realizar una elección entre esas alternativas, y además de actuar por sí mismo, y no por interpósita persona, sobre la base de la decisión que ha tomado. Son varios elementos, digamos. Obviamente, gran parte de los juicios penales, ahí no se evalúa la responsabilidad moral, sino la responsabilidad legal o penal, discuten esto. Y en política también se discute no la responsabilidad penal en estos casos, sino la responsabilidad moral de los candidatos, por ejemplo. Y puede añadirse que será luego responsable por los resultados de sus acciones y deberá responder por las mismas. O sea, esto es un corolario o consecuencia de lo anterior. Ahora bien, en lo concerniente a la cuestión de la responsabilidad deben distinguirse 3 nociones, dice el autor, que son la responsabilidad causal, la responsabilidad legal y la responsabilidad moral. Yo interpreto que, aunque va a mencionar a las 3, su preocupación sigue siendo la última. La causal está presente cuando el agente, directamente por sus acciones, o indirectamente a través de acciones de terceros sobre los cuales ha ejercido influencia, ha producido determinado estado de cosas.
La legal implica que la gente debe cumplir con determinados requerimientos que las leyes estipulan y debe enfrentar penalidades por ofensas. A ver, no sé, por ejemplo, para ser profesor regular en la Universidad Nacional de Mar del Plata, debe tener ese título habilitante o ciertas condiciones de idoneidad profesional, etc. ¿Sí? En principio. Y uno cuando presenta su currículum no debe mentir sobre su trayectoria, por ejemplo. Digo, para poner un ejemplo pequeño, ¿no? En cuanto a la responsabilidad moral, encontramos que se reconocen a su vez tres significados de esta expresión. O sea que es una expresión polisémica, tiene varios sentidos. En el primer sentido, la persona debe rendir cuentas moralmente por acciones pasadas. Se asigna culpa o elogio por las mismas. En este caso hay una imputación de responsabilidad. No sé, a ver, el falso ingeniero Bloomberg, digamos, que consintió que lo llamasen ingeniero, digamos, cuando nunca lo fue. Para poner un ejemplo del pasado. En el segundo sentido, la persona es moralmente responsable por el cuidado o bienestar de otros u otro, si tiene una obligación moral debido al rol social específico que cumple. Hay dos ejemplos acá. Los padres son moralmente responsables del cuidado de los hijos, aunque en ciertos momentos de la vida esta situación puede revertirse. Si los hijos pasan a ser responsables de los padres. Y obviamente quien no cumple uno de estos dos roles es señalado con el dedo, digamos, socialmente hablando, y en algunos casos, bueno, tiene consecuencias, se le quita la custodia de los hijos. Este segundo sentido se diferencia del anterior en que el mismo se refiere a acciones pasadas, mientras que aquí, en el segundo sentido, la responsabilidad designa algo que todavía no se ha hecho. Por ejemplo, ahí, bueno, no es un buen ejemplo, pero una pareja que está esperando un bebé, digamos, es moralmente responsable del cuidado de ese bebé, aunque todavía no haya nacido, digamos, ¿no? Tendrá que hacerlo para toda la vida, digamos. En el último sentido, en el tercer sentido, la persona tiene capacidad para tomar por sí mismo decisiones morales o racionales genuinas. Responsable es entonces un atributo de personas y acciones. En este sentido, la responsabilidad se describe como una disposición de la personalidad y se puede esperar que la persona, definida previamente, cumpla sus obligaciones y esté dispuesta a asumir las consecuencias de sus actos. El tercer sentido es el prioritario para la autora, pues es condición necesaria, mas no suficiente para los otros dos. Si el agente tiene incapacidad para tomar decisiones de este tipo, si no tiene esa disposición, no puede luego ser considerado responsable de sus acciones. En tal caso, no sería un agente moral. Sí, bueno, volviendo al caso del chico del cuchillo, digamos, si las pericias demuestran que estaba fuera de sí en el momento de realizar el acto, por ejemplo. Luego de un breve recorrido histórico y teórico por la cuestión de la responsabilidad moral que hace la autora, que ustedes tendrán que leer, reconoce que existe una serie de circunstancias que de algún modo disminuyen la responsabilidad moral de las personas o actores morales, e inclusive de las corporaciones, de los políticos y de los funcionarios. Y esto tiene un correlato en el derecho penal, donde existe lo que se llaman, cuando se juzga cualquier delito, de tipo penal, los abogados en sus alegatos incorporan los agravantes, o sea, cosas que harían aumentar la pena, y lo que estamos discutiendo ahora, los atenuantes, lo que ameritarían disminuir. Ahora, acá no estamos hablando de responsabilidad legal o penal, sino de responsabilidad moral. Como hacen notar conocidos autores, para poder asignar responsabilidad, las acciones deben ser llevadas a cabo con voluntad y conocimiento, y deben ser ejecutadas libremente. Y se señala que también debe asumirse responsabilidad por las omisiones o falta de prevención de hechos incorrectos. Fíjense, también debe asumirse responsabilidad por las omisiones
o falta de prevención de hechos incorrectos. Debió haber tenido la precaución de prever que sus acciones iban a generar tales efectos. ¿Cómo lo llaman los norteamericanos? Daño colateral. Al respecto, la autora enumera una serie de condiciones exculpatorias que permiten eliminar la responsabilidad moral. Son tres: la ignorancia, la incapacidad y la falta de libertad. Ignorancia, incapacidad y falta de libertad. En caso de estar presentes, no puede afirmarse que la acción haya sido ejecutada libremente con voluntad y conocimiento, y por lo tanto no cabría una imputación de responsabilidad. La ignorancia puede ser de dos tipos: excusable o invencible. Es excusable si el saber acerca de circunstancias originadas en la acción o en consecuencias producidas por la misma no se origina en falta alguna del actor. Ahí sí sirve como excusa. Es invencible cuando al actor le hubiera resultado imposible alcanzar tal conocimiento. No sé. Cualquier gobierno instalado en el último trimestre del 2019 no pudo prever la pandemia, por ejemplo. Ahí la ignorancia es invencible. En ambos casos no puede asignarse culpa al actor por las circunstancias o consecuencias acarreadas por su acción. No obstante, la condición exculpatoria de la ignorancia no resulta aplicable, o sea, hay una excepción a la norma, digamos, si el actor se mantuvo voluntariamente ignorante, justamente para evitar toda responsabilidad, o por negligencia evitó tomar las medidas para informarse. Si habremos escuchado a los políticos nacionales actuar de esta manera. En el caso de la incapacidad, es decir, la segunda causal, la misma puede deberse a causas internas o a causas externas. En el primer caso, falta de habilidades, oportunidades o recursos para actuar o para impedir cierta acción. Y en el segundo caso, incapacidades físicas o psicológicas que imposibilitan ejecutar la acción. En este caso, se excusa la responsabilidad, pues el actor carece de control sobre sus acciones. No, carece de control, no es libre. Además, hay condiciones atenuantes que no exculpan totalmente la responsabilidad del actor y solo la limitan. En general, estas condiciones se refieren a restricciones a la libertad, como cuando se presenta un solo curso de acción posible o cuando existe coerción externa o compulsión interna. También es atenuada la responsabilidad cuando la participación del actor en la acción o en la omisión es mínima. Aquí podemos pensar, no es un ejemplo lindo para mí, pero los familiares de detenidos desaparecidos y los sobrevivientes de los centros clandestinos de exterminio de la dictadura han debatido durante décadas, digamos, la cuestión de la responsabilidad moral de quienes delataron en cautiverio a sus compañeros, bajo condiciones de coacción extrema, digamos. ¿Sí? Coacción externa extrema, restricción absoluta a la libertad. Y en este sentido, hace unos pocos días murió uno de los más valientes de los sobrevivientes de la ESMA, Víctor Basterra, el que pudo sacar clandestinamente la fotografía de los represores y de los detenidos desaparecidos, y siempre lo dijo con toda valentía que él había delatado a un compañero que, bueno, no sobrevivió, y que este compañero lo exculpó, digamos, en el cautiverio, diciéndole algo así como que en sus condiciones él hubiera hecho lo mismo. Y esa es una historia que se conoce. ¿Cuántas historias que no se conocen en ese sentido habrá? ¿No? Bueno, ahí, bueno, es un debate no saldado y que probablemente nunca se pueda saldar. Agrega la autora correctísimamente también que se trata de tópicos debatibles y debatidos, ¿no? Todas estas cuestiones de esta diapositiva.
A la hora de elaborar conclusiones más que discutibles, la autora indica que parecería que es más probable la ocurrencia de actos faltos de ética en el sector público que en el sector privado. Parecería, dice. Esta es una conclusión probabilística, si ustedes quieren. Una de las razones, opina, estaría dada por el hecho de que los funcionarios que intervienen en tales acciones están más alejados de los damnificados por las mismas que en el caso de que tales situaciones se dieran en el sector privado. Esto, agrega, podría explicar en cierta medida el hecho repetidamente observado de que funcionarios responsables de ciertos sectores y actividades no se sientan responsables por los efectos negativos resultantes de decisiones por ellos tomadas. Esto es vergonzoso decirlo, digamos, en boca de una autora como con este prestigio, porque lo mismo podríamos pensar de los capitanes de la industria, digamos, o los líderes de las multinacionales más importantes. En un mundo donde el 1% de la población acumula casi el 50% de la riqueza mundial. Es poco serio. Un punto que debe señalarse es el referido a la distinción que existe entre el comportamiento legal y el comportamiento ético. O sea, el comportamiento ético no es penalmente, no es justiciable o judiciable. Este es justiciable o judiciable. No todo comportamiento legal puede ser considerado como ético y viceversa. No todo comportamiento ético, debe ser calificado como legal, pero tampoco como ilegal, ojo. Parte de la ética se considera como ética codificada, pues sus enunciados estarían incluidos en la legislación y en normas legales, como dijimos hace un rato. Algunos autores sostienen que en la medida que las consideraciones éticas son aceptadas por la mayoría de la población, en algún momento serán aprobadas por sus legisladores y se convertirán también en normas legales. Esto es una forma optimista de ver la cuestión. La forma pesimista de verla es pensar que las leyes siempre están retrasadas con respecto a la conducta de los pueblos. No puede disculparse el hecho de que una sociedad necesita reglas morales para funcionar. Lo hemos visto, las tres autoras coinciden en esto. Y las personas necesitan conocer esas reglas para vivir y para trabajar en conjunto. Sería imposible hacerlo en un mundo que cambia rápidamente sin saber qué se puede y se debe esperar de ellos y ellos de nosotros. En el sector público, así como también en el sector privado, tiene mucha importancia, dice la autora, la existencia de líderes morales o arquetipos, personas o grupos que puedan servir como paradigma del comportamiento en la vida pública y representar los ideales y valores a los cuales debería adherir la sociedad. ¿A los cuales debería adherir la sociedad? ¿En opinión de qué? Pregunto yo. Los individuos, los partidos y todas las estructuras intermedias. No es muy feliz la elección de líderes que ella hace, porque son dos casos extremos de liderazgo y dos casos extremos de conducta que difícilmente las personas comunes pudieran emular, que son Gandhi y Nelson Mandela. Se ha señalado, no sin razón, que la búsqueda de héroes morales en la sociedad constituye un indicador de que sus estructuras son esencialmente inmorales. Esto es patéticamente pesimista, porque siempre se han buscado héroes morales, lo cual significa que esto trasciende los periodos históricos, digamos, si fuera así. Una sociedad más ética y moral debería ser el resultado de la incorporación de esos ideales por parte de todos sus integrantes. En muchos trabajos se ha enfatizado, trabajos teóricos, ¿no? Se ha enfatizado la importancia de la cultura corporativa para el desempeño de las organizaciones, que es la especialidad de la autora. Esto vale también, o también es válido para el sector público. También se ha enfatizado la importancia que tiene el reconocimiento de un clima ético imperante para el rol o las actividades que hacen los funcionarios. Obviamente, lo contrario también se cumple. Si ese clima ético no existe, bueno, no hay incentivos para llevarlos adelante. Y después da unos ejemplos muy desgraciados de la sociedad argentina, con lo cual la conclusión es absoluta y totalmente pesimista, y de los cuales yo omitiré porque en los últimos 4 años hemos tenido numerosísimos ejemplos que suman a los que la autora menciona. Bueno, la bibliografía básica para estas cuestiones son los 3 artículos que están en la bibliografía y están subidos
al campo virtual, y en la bibliografía de profundización están esos 3 textos, y hay un artículo que está disponible en internet que es muy chiquito y es interesantísimo. Está hecho por un psicólogo, que tiene varios trabajos sobre esta cuestión, y basándose en el texto de Baringholtz, fíjense, Ética y Economía, un enfoque separabilista, currículum oculto en la carrera de licenciatura en Economía, implicancias en la formación ética, la construcción de ciudadanía y la educación en valores en el contexto universitario. Una investigación que hizo en la UBA sobre lo que se llama el currículum oculto en pedagogía en la carrera de licenciatura en Economía. Es cortito, se puede leer con provecho, digamos, a quien le interesa profundizar esa cuestión. Y ahí está el sitio web de donde puede encontrarse. Bueno, fin por ahora. ¿Qué les pareció? Los escucho. O contesto preguntas, ¿no? Lo que fuera. Profe, te hago una consulta. Montucci de alguna manera dice que cuando uno está en el ámbito público tiene más incentivos a tener una conducta poco ética. Sería, por ejemplo, porque, en términos, ponerle de plata, como no es mi plata, no me interesa si la pierdo o no la pierdo. Y si es el ámbito privado, pierdo laburo, casa, todo, de alguna manera. Bueno, digamos, lo que usted dice sería un corolario o una derivación de lo que el autor afirma. No lo plantea en esos términos, pero puede ser. Es decir, es cierto que uno tiende a ser más responsable cuando maneja su propio dinero que cuando maneja dineros de otros. Eso está empíricamente demostrado, digamos, ¿no? Y bueno, no hace falta ir a los gobiernos, digamos. En la administración de fondos de la universidad ha habido ejemplos en el pasado de una mala asignación de recursos que encubrían favores políticos o ese tipo de cosas, digamos. O sea, te doy esto, pero no lo pago yo, digamos. Bueno, lo pagamos todos en realidad, porque los fondos salen de la recaudación tributaria, ¿no? O sea, ha entendido perfectamente el razonamiento de la autora. Tiene que ver con lo que ella dice de evitar mirar las consecuencias de lo que uno hace, digamos, ¿no? O de lo que uno intenta hacer. Y no sentirse próximo a los malos resultados que tales acciones pueden llevar a cabo, por ejemplo. Pero no es solamente plata, o sea, ese es un aspecto, hay otros aspectos. No, claro, yo dije dinero como para hacer un poco más gráfico, pero sí, o sea, tiene más que perder en el ámbito privado que en el ámbito público, por ejemplo. O sea, hay más en juego para uno. Para la autora sí. Para la autora sí. Y en países con memoria, viste que hay una frase que dice que los mercados tienen memoria corta. Bueno, en el ámbito político a veces eso sucede también. Hay memoria corta, digamos. En Argentina es un ejemplo típico donde se dice fulano o mengano es un cadáver político. No hagas ese tipo de afirmaciones nunca, porque puede resucitar ese cadáver, digamos. Y muchas veces esa condición de cadáver político tiene que ver o bien por la asunción de conductas no éticas en el ejercicio de sus funciones, o bien por las consecuencias derivadas de las mismas, ¿no? De las que la persona se desentendió. ¿Qué sé yo? El ejemplo del submarino para San Juan, tan actual, digamos, donde todos los días descubrimos algún chanchullo nuevo. Bueno, nosotros no. La justicia descubre algún chanchullo nuevo, digamos, ¿no? Digamos, si todo lo que se afirma es verdadero, es un escándalo moral de proporciones y político, ¿no? De proporciones inimaginables, digamos.
Yo entendí esa diferencia también por otro lado, no sé si está bien, pero no entendí la diferencia entre esto, la ética pública y la privada, también en el sentido de, no sé, por ejemplo, con el acuerdo porcino ahora que se está haciendo con China. Quizás estando en una posición política y otro tipo de responsabilidad, se tiene que hacer un acuerdo de ese tipo por una situación económica y quizás esa persona es, no sé, vegana. Su ética privada es diferente, tiene otras responsabilidades. No sé si pasaba por ese lado o no. Discúlpeme, pero justo pasó un auto y no le terminé de entender la idea. ¿Podría repetirla un poquito más fuerte? Sí, cómo no. Ponía el ejemplo de ahora el acuerdo El porcino con acuerdo China. porcino con China, sí. Por ejemplo, una persona, quizás la persona que lo hace en un interés político de una sociedad en su conjunto, y quizás esa persona, particularmente en su ética privada, es vegana, por ejemplo. Lo había entendido quizás por ese lado también. No sé si sería el mejor ejemplo. No sé si es ese ejemplo, pero bueno. Ahora, yo no conozco el acuerdo, pero sí he leído por ahí un titular, tampoco leí la noticia, mala mía, digamos, tendría que haber leído, de que un sector de los productores porcinos argentinos estaban en contra del acuerdo. Por Sí, no ejemplo. sé si es justamente ese ejemplo, pero nada, lo decía en contraposición a quizás ciertas cosas que en Pero lo sí, o sea, privado... ahí también hay un problema con el tema de los grados de libertad que tiene él o los individuos que formalizaron ese acuerdo, digamos. ¿Por qué lo hicieron? A lo mejor pensaron que era, no sé, supongamos, conflicto de objetivos de política económica, ¿no? A lo mejor supusieron que eso iba a proporcionar divisas al país, que el país las necesita, digamos, para fortalecer el sector externo. Se sabe que los chinos son consumidores, ¿no? De grandes consumidores de carne de ese tipo, mientras que eso podía desatender a los productores locales de porcino que tuvieron una expansión importantísima en las últimas 2 décadas, por ejemplo. Ahí hay, digo, ¿no? Potencialmente un conflicto de objetivos. Y entonces está claro que los funcionarios, o estaría claro que los funcionarios pensaron en un objetivo por encima de otro, digamos. ¿Y cuál fue su razonamiento moral? Especulo. Bueno, el interés del conjunto está por encima del interés de una de las partes. ¿Usted conoce la serie Star Trek, Viaje a las Estrellas? Sí, pero no lo vi. Bueno, yo soy un triqui fanático de aquellos, pero hay un personaje, que es el señor Spock, que es vulcano, ¿no? Seres que se guían exclusivamente por la lógica y que supuestamente carecen de sentimientos. Y entonces uno de los axiomas de la cultura vulcana es el siguiente. Dice, los intereses de muchos se anteponen a los de pocos o a los de un solo individuo. ¿Sí? El dilema del tranvía. Un dilema, justamente. O en este caso un trilema. Porque tenemos, ¿no? Muchos, pocos, uno. Y es imposible seguramente satisfacer a todos. Estuve investigando esta cuestión de los dilemas y los trilemas, y en economía se plantean varios trilemas interesantes. Uno dice que una sociedad no puede ser, digamos, si pretende ser justa, igualitaria y libre, solo puede cumplir 2 de esos objetivos y se sacrificaría el otro. ¿Mm? Por ejemplo, si fuera justa y libre, no sería igualitaria, ¿no? Si fuera igualitaria y justa, no sería libre, por ejemplo. Bueno, y los autores dan los argumentos de por qué esto se... A ver, no quiere decir que fuera una tiranía, digo, no sería totalmente libre, ¿no? En ese sentido. También depende de lo que entendamos por libertad, que es otro concepto polisémico, lamentablemente. En el sentido de las libertades individuales, quizás. Sí. Obviamente, por ejemplo, en el capitalismo la libertad para acumular, claramente. Claro, impuestos, Si etc. es una sociedad libre, bueno, entonces el individuo podría usar y disponer de su propiedad, como dice el artículo 14, no sería igualitario. ¿No?
como de hecho lo es cualquier sociedad capitalista, digamos. Me remito al libro de Piketty, ¿no? El capital en el siglo XXI. Esto no quiere decir que las sociedades precapitalistas o las que se plantearon como alternativa hayan sido igualitarias, ¿eh? Ojo, ese es otro debate. A mí me llamó un poco la atención, profe, esto de la autora cuando los atenuantes que dice de la ignorancia para quitar responsabilidad, entre comillas, porque ¿cómo se mide eso? Es muy, o sea, digo, bueno, la cuestión de falta de control. Si nos ponemos a pensar, somos un país desarrollado, completamente atado, sí, siempre por una cosa o por otra, a las potencias, al comercio internacional, digo, un montón de cuestiones que, nada, o sea, ahí ya tenés, digo, y no le vas a quitar responsabilidad a un gobierno. Por eso abre el paraguas y dice que esas son cuestiones debatidas y debatibles. Claro. Yo creo que no puede ignorarlo, digamos. Es un texto académico, no es un texto político, ¿no es cierto? No puede ignorarla, sí, pero no puede decir tampoco todas las cosas que usted está diciendo, Luana. Sí, sí, sí. Es cierto que estar en esta situación condiciona la libertad de todos. A ver, te voy a poner un ejemplo de candente actualidad. El actual presidente de los Estados Unidos se niega a reconocer su derrota en las últimas elecciones. Y entonces, las principales potencias, ¿no?, como Rusia y China, dicen, bueno, vamos a esperar a ver qué, no sé quién, porque no hay un tribunal electoral, no es como, no hay justicia electoral como en la Argentina, en Estados Unidos, fíjate vos, qué atrasados que son, que diga fulanito ganó. Entonces esperamos. En cambio, Boris Johnson, el líder inglés, que está harto de Trump, evidentemente, fue el primero en mandarle un telegrama de felicitación a Biden. Hasta Bush lo felicitó. Hasta Bushito lo felicitó, sí, efectivamente. Sí. Bueno, ahí tenemos, digamos, el fondo de todas estas cuestiones es los grados de libertad de que gozamos, o de que carecemos, según como se ve. México se guardó de felicitarlo a Trump también. ¿Cómo? Porque en México también se guardó de felicitarlo y bueno, a ver, sí, sí. tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, obviamente. Desde acá, desde el sur, podemos decir cualquier cosa, digamos, pero allá están al lado del muro. Claro, posible muro. ¿Lo construyó? No sé qué pasó con y una parte está construida. ¿No viste la película Machete? La tengo pendiente de ver hace bastante. Es una cosa horrorosa, espantosa, sí. pésima. Pero hay un personaje. De Tarantino, tengo entendido. Hay un personaje que anticipa a Trump. Ay, bien. Como diría Oscar Wilde, la realidad imita el arte. Sí. Solo por eso vale la pena ver la película. En todo lo demás es absolutamente horrorosa. Pero eso es fantástico. No me acuerdo si la 1 o la 2. Una de las dos. Bueno, jóvenes, ya llevamos una hora y el profesor Gallo debe estar esperando. Así que, última pregunta, y si no... A mí lo que me llamó la atención también es la condición necesaria que pone para todo este análisis, que es el ser persona. Y ser persona lo define como ser moralmente responsable. ¿Qué pasa con las personas muy jóvenes o muy grandes con problemas cognitivos, por ejemplo? Bueno, desde el punto de vista jurídico son incapaces. Claro, pero ¿por qué no usa, por ejemplo, agente moralmente responsable y elige usar la palabra persona, excluyendo a todas esas personas de su condición de persona? O sea, es una decisión... Sí, a mí me chocó mucho cuando lo leí. La verdad que... también. Me chocó mucho, pero bueno, no... yo estoy pensando que todos somos personas, ¿no? Y sí, más cuando lo pone a contraposición de animales y otros seres vivos. Sí.
Es raro. Y esa parte no la tengo del todo clara. Realmente, no, me temo que no puedo responder. Está bien. ¿Cómo corno vuelvo a la pantalla? Arriba, o escape. ¿Eh? Creo que arriba está el botón para dejar de compartir. Pasó. Ahí está. Gracias, gracias. De nada.